Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandi Yarañ Entrevista. Nos encontramos siempre con personas que nos ayudan dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, en fin, dentro de los movimientos para que como sociedad podamos seguir creciendo. Son las contribuciones interesantes que hacemos de una o de otra manera. Siempre Ñandi Yarañ Entrevistas que tienen sus invitados. Hoy aquí tenemos a una persona que ya es conocida luego también, ¿verdad? En el ámbito, sobre todo en el ámbito político, en el ámbito empresarial y en el ámbito también de la iglesia. Bueno, así es que él mismo se va a presentar, como siempre, eso es muy lindo, eso es muy bueno, que vayamos conociendo a nuestro invitado. Bienvenido entonces a Ñandi Yarañ Entrevistas. Ella presenta a mi Mahabande. Muchas gracias, y Víctor, programa Ñandi Yarañ Entrevista. Gracias por este espacio donde quiero aprovechar que los que nos ven me conozcan un poco más. Sí, y Ñandi Yarañ se ve muchísimo. Sí, ve muchísimo. Yo soy seguidor de este programa, no solamente auspiciando, sino miro, veo y sigo, ¿eh? Claro. Así que de este programa, ¿verdad? Tan escuchado, tan visto, contento de participar de esta entrevista para conocernos un poco más. Un programa que fuiste pionero ahí en este programa de evangelización, de difusión de la palabra de Dios, que es muy importante, sobre todo crecer y tener más fe y crecer, como dije, en la espiritualidad, ¿verdad? Este cuerpo no solamente está hecho de materia, claro, también está compuesto por espíritu, que nosotros los creyentes tenemos que rendir cuenta al Todopoderoso, a Dios, ¿verdad? Entonces, así mismo es. Bueno, eres mío, Herera, muy bandé Yuina. A ver, vamos a conocerte y poco a poco también esa historia. Sí. Y después entonces también yo voy a acrecentar alguna cosita más que vos ya fuiste diciendo. Ciertamente, Ñandi Yarañ es el primer canal católico que tenemos. Sí. El primer canal católico en el Paraguay por lo menos, ¿verdad? Y así comenzamos y poco a poco, y vos ya dijiste ya también, ahí tu empresa también está presente, Gina, con nosotros. Sí. Ya muchas gracias también por ese apoyo en el sentido espiritual, ¿verdad? Sí. Creo yo, ahí, que a la iglesia, a lo que predica, a lo que da esta oportunidad, estos espacios, hay que apoyarlos. Porque usted no tiene fondos de la cual puede sobrevivir ni financiar. Y la comunidad, lo que podemos un poco más, debemos auspiciar o apoyar, dado que ustedes evangeliza a través de los medios, ¿verdad? Y esto para mí es una iniciativa brillante de usted ahí, sobre todo porque es sostenible en el tiempo. Yo desde que vi este programa me sumé y me enganché a este programa, sí. Dado que cada vez veo más canales se acopla a tu programa, ¿verdad? Así no solamente vía cable, ¿verdad? Pero también vía canal aire también se ve como NPI, Telefuturo, y creo que hoy en día está en el interior también. Sí, también en el interior. Qué genial. Cable en Santa Rosa de Guaraú, ¿verdad? Imagínate, ¿eh? Se valora mucho eso, ¿verdad? Porque hoy la era de la tecnología, decimos, ¿verdad?, que nos ofrece esa ventaja, ¿eh? Claro. Sobre todo la persona que muchas veces ya no puede ir a misa, no puede ir a una celebración, tiene esa posibilidad de evangelizarse a través de los medios. Sí. La vez pasada estuvimos celebrando la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo. Jarojo Capi y Barube. Sí. Y ahí me llamó la atención esa parte de San Pedro. Sí. Y justamente muchísima gente me decía, lo que voy a decir, lo que es por aire. Sí. Entonces ahí se ve bastante en nuestros programas que tenemos, pero también porque hay algunas de las ciudades que en su cable, ¿verdad?, que es ahí regional de esa zona, meten también todo nuestro canal. O sea que 24 horas recoge igual. Y entonces, país, por uno es ya ahí. Entonces, qué lindo para eso. Me sentí muy bien y claro. Sí.
Y tal cual, muchas de esas personas que lastimosamente hacia el campo sí que no tienen luego toda la posibilidad de sacerdotes, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces pueden a través de Ñande Yarañe ser evangelizados. Bueno, pero ir a ver la anderera, Bueno, me presento. Queremos conocer, vamos, presentarte un poco. Dale, soy Nelson Medina, licenciado en administración. Ah, ya. Fundé La Criolla hace 36 años. Me conoce mucha gente por mi emprendimiento. Me conocen como La Criolla, ¿verdad? Hoy, Sí. instalado en Lambaré, iniciamos en Tacumbú, pero después vamos a iniciar, ¿verdad? Ya. Después vamos a extendernos sobre La Criolla, porque tiene una linda historia La Criolla, ¿eh? Entiendo. Vivo actualmente en el barrio Kennedy. Mi parroquia es Virgen del Rosario. Ya. Barrio donde- Kennedy es en Lambaré. Lambaré, claro, Sí, el mejor sí, barrio yo siempre digo, ¿verdad? Sí. Porque vivo ahí. Bueno, hace más de 30 años vivo en Lambaré. Ah, mira un poco. Adopté esta ciudad. ¿Y de dónde viniste vos? Ahora ya Yo por soy adopción. casapeño, Casapeño. sí, de nacimiento, Tacuara, General Morín, Valle, Ya. campesino. Sí. No puedo decir que nací en la ciudad, yo nací en el campo. Ya. Y me encanta, y eso nunca hay que negar. Sí. Yo soy campesino de verdad, conozco la realidad del campo Sí, sí, sí. por sí, sí. cuestiones político, social y económico. Mezclados los tres, emigré de mi pueblo. Ah, Hace más de Acá 40 Zapaco, PBM es liberal memeina. ¿O no? Pero vos estás, ¿verdad? ¿Es tu política Bueno, o no? como en toda sociedad Sí. se encuentran los partidos políticos, que no Ya. es despreciable, No, porque no, no, los no, partidos evidentemente. políticos deben ser organizaciones políticas, ¿verdad? Que finalmente se presenta como una institución para pugnar por cargos públicos. Claro. Que al fin y al cabo nosotros los paraguayos debemos ser gobernados por alguien. Claro. Y los Claro. partidos políticos son los medios para llegar al poder, sea liberal, colorado y otros partidos, ¿verdad? Claro. Acá la tradición siempre es muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, de sí, los sí, dos sí. partidos tradicionales, pero hoy hay varios partidos nuevos, partidos jóvenes que yo le llamo, ¿verdad? Que también están en la actividad política, ¿verdad? Buscando siempre, ¿verdad? El bien común, lo que debe buscar todo político o partidos políticos, ¿verdad? Claro, Hoy claro. la iglesia tiene como lema el bien común y siempre Así me mismo. interesó el lema de la iglesia católica, ¿verdad? Sí, sí. Que es buscar el bien común como lema de la iglesia, y ese debe ser también los principios y la doctrina de los partidos políticos, ¿verdad? Claro, claro. No, y eso, en toda sociedad necesitamos organización, ¿verdad? Sí. Y la iglesia, mira, en ese sentido tiene muchísimos documentos. Hace poco estuve en una entrevista también aquí en Ñande Yarañe, a una que se está candidatando en Santa Rosa de la Guaragüe. Mira, Pero interesante también, muy Sí. metida en la iglesia también esta Sí, señora. sí, sí. Muy interesante. Bueno, pero La Criolla, eso me dijiste, esa biopea, primero, ¿cómo viniste aquí hacia Asunción? Dijiste Bueno, que emigraste un poco de allá. mi primera incursión en la ciudad, en Asunción, fue para servir a la patria. Ah, Mi ya. servicio militar obligatorio, Ah, yo ya. soy cimeforista. Ah, entiendo. Egresé después de los 3 años como suboficial de reserva de CIMEFOR, ¿verdad? Ya. ¿Y dónde En esa- hacían ustedes eso? Y el servicio militar obligatorio, el CIMEFOR, Sí. es para estudiantes precisamente. Sí, sí, sí. Terminaba tu cuarto curso, tu tercer curso para cuarto, uno tenía la edad y venía a ejercer el servicio militar en los cuarteles acá en Asunción. Ya. Y eso fue una experiencia muy bonita, y alguna vez digo que el servicio militar para mí debe ser obligatorio de vuelta, ¿verdad? Esos 3 años de mi servicio obligatorio me formó muchísimo. De paso conocí la ciudad. Hasta eso yo no conocía la ciudad. Claro, Porque claro. no tenía la oportunidad, porque nací en el campo. Claro, claro. Pero era estudioso. Mi papá siempre nos decía que hay que estudiar, hay que trabajar y hay que ser disciplinado. Claro. Y una de las cosas que aprendí mucho, aparte en el hogar ya aprendemos la disciplina, en el cuartel se complementaba esa disciplina de levantarse temprano, a empezar a preparar el desayuno, a limpiar la casa, a ordenar la casa y a trabajar en el campo
en el ganado. Y eso fue la formación muy linda de mi infancia, ¿verdad? Pero nunca abandoné el estudio. En esa época, siendo bachiller, ya la gente me contrataba para ir a enseñar en la comunidad lejana. Por ejemplo, en Boicuá, en Buiraquejá. Imagínense esa compañía. Siendo bachiller, yo ya ejercía como profesor de cuarta categoría. Ah, mira. Y en esa época se decía profesor Bacaraú. Ah, esos son los famosos, profesor Bacaraú. Pero tan linda experiencia fue en esa época. Se abrió un curso organizado desde el Ministerio de Educación para formación de docente en ejercicio para lo que estábamos ejerciendo como bachiller. Aproveché yo eso para estudiar docente y me recibí de profesor de enseñanza primaria. Me profesionalicé y ejercí el magisterio por más de 7 años siendo docente ya de primera. Claro. Pero en la medida que crecía, mis padres eran de origen liberal, eran caudillos liberales, ¿verdad? Ya. Yo me formaba y tenía un liderazgo fuerte ya en la comunidad y ustedes pueden creer, audiencia, país, que en esa época ejercer algún liderazgo, hablar de la democracia, de la libertad, de la justicia, ya te marcaba el régimen. Claro. Grande fue la sorpresa que empezaban a prohibirme lugares públicos, las autoridades en ese momento, varias veces fue echada, por ejemplo, de las fiestas, porque simplemente era liberal y yo predicaba lo que era la verdad, la justicia, la libertad, y todos los principios, ¿verdad?, de la democracia, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces llegó el momento, yendo a la escuela, de mi escuela parroquial San José, eso ya fue en el pueblo de mi General Morínigo, Tacuara. Sí. Me prohibían pasar por frente a la comisaría, imagínense hasta qué punto llegaba. Y yo no respetaba porque consideraba mi libertad legítima, ¿verdad? Claro. Y un día me llamó el alcalde en su comisaría y chaplé, mosquete, tuve que escaparme de la comisaría. No me digas. Y fue un susto muy grande para mí, para mi familia, ¿verdad? Claro. Entonces, mi abuela, la afinada abuela Emilia, me dijo, se me dejó porque han de perjudicarte, que tú hasta de desaparecer, güey. Claro. Eso fue en el 88 por ahí, del año 88. Y vine a Asunción así. Dejé el magisterio con todos los rubros y empecé acá en Asunción a explorar de todo, de venta, hacía de todo. Y en eso se me ocurrió un día, experimenté lo que es hacer tapas empanadas. No me digas. 1990, tapa empanada, mi primer producto. Sí. Solito. Pues encontré un socio que necesitaba un apoyo de alguien, ¿verdad? Y así creé la criolla de mi primer producto en 1990, tapas de empanadas, la criolla. Que hoy tenemos más de 100 productos. 36 años ha pasado para eso. 36 años. Sí. Y por otro lado, en la vida, muchas veces hay que ser agradecido. Sí. Yo quiero agradecerle a esa gente que me persiguió. Gracias a eso salí adelante con un negocio hoy que es un gran emprendimiento que todos saben, ¿verdad? Claro. Que estoy llevando adelante, ¿verdad? Entonces ese es el origen de la criolla. Decía la frase, no hay mal que por bien no venga. Pero yo cuando salí, dolido, por supuesto, dejé un sueldo que de primera en ese momento, claro. Que me daba tranquilamente vivir, pero mi tranquilidad, mis principios, mis ideales, no querían que eso, por una cuestión que es pisoteado. Entonces yo sellé en mi mente, yo me voy a la ciudad, pero tengo que salir adelante luchando por algo que es un negocio. Claro. Con la fe firme. No, y si vos eras luego líder, entonces eres coín ahí en tu mente, ¿verdad? Sí. Esto no puede ser así. Bueno, me voy, le hiciste caso a tu abuela. Sí. Y bueno, pero viniste y emprendí. Pero siempre enseño a los jóvenes que los jóvenes tienen que emprender y luchar por sus sueños. Eso yo hice. Me sellé en la mente, yo tengo que salir adelante y detrás de esto me propongo y voy a irme. Así fue
no fue fácil los primeros años. Claro. Los 4 o 5 años fue muy difícil para que uno pueda ofrecer un producto nuevo en un mercado muy difícil en esa época, donde en esa época había marcas ya muy reconocidas, Claro, pero claro. la perseverancia, la confianza, la fe, Claro. está en Dios, porque Sí. siempre creí en Dios y la Virgen, ¿verdad? La Virgen María, para que yo pueda salir adelante. Siempre no olvido eso y siempre agradezco Claro. de esa oportunidad que me dio también Dios de emprender. Y bueno, hoy... No, y esas cualidades, esa posibilidad, ¿verdad? De salir Sí. adelante. Bueno, Esa es un poco la historia Sí. de la criolla bueno, y y mis... vamos a seguir hablando un poquitito más de eso. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe entrevistas. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe entrevista. Hoy estamos con el señor Nelson Medina. Él es entonces casapeño, ya lleva. Casapeño, Palleceros y no, ¿verdad? ¿En serio? No, una broma, no, una forma de decir. Sí, Antes sí. teníamos ese mote. No me digas. Sí, casapeño, pallecero, yeme, ¿verdad? ¿Y de Casapá, algún presidente de la República o no? Creo que no. No. Creo que no. No tengo conocimiento. Ya. Entonces yo nomás estoy confundiendo. Yo elige Sexto departamento. ¿De dónde era? Él es Bullapil, Departamento. Paraguarí. Ese pibe es paraguarito. Creo que sí, Paraguarí. Ya. Sí. Bueno, Esa es la colmena. entonces, claro, me sonaba nomás Bullapel con Casapa, pero claro, queda mucho más Más hacia el Casapa, exactamente. Bueno, entonces, estábamos hablando de la criolla. Yo Sí. estaba diciendo que les agradezco también a ustedes porque eso de la evangelización es muy importante. Totalmente. Para mí, por lo menos, y para nosotros en general, como iglesia. Y siempre agradecemos esa posibilidad. Ustedes ahí nos apoyan, ¿verdad? No es lo tanto por el hecho de publicidad, pero al final de cuentas eso también hacemos, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo la evangelización. Bueno, ¿y cómo sigue? Una vez que vos comenzaste, los 4 primeros años, me estaba diciendo, de la empresa, Sí. luchando, mojando camisetas. Sí. Y después, y actualmente, ¿cómo Quiero señalar vos seguiste, sí? también mi origen, y hablando de mi abuela, Sí. eran de practicar mucho la religión católica, de la iglesia. Nosotros fuimos evangelizados desde niños, adoctrinados. Antes nos íbamos a la doctrina, obligatorio. ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina? Los domingos era sagrado para ir en la doctrina. Eso aprendimos mucho, ¿verdad? Rezamos del comienzo Sí. para hacer nuestra primera comunión. Por supuesto, al nacer ya nos bautizaban. Claro. Luego, para la confirmación, nuestro obispo en esa época era el Monseñor Benítez, finado, el Monseñor Sebelio Peralta. También. Iban ellos era una fiesta la confirmación en nuestro pueblo, Claro. porque solamente los obispos tenían que ir a hacer. Y no olvido esos momentos, ¿verdad?, donde teníamos que recibir nuestra confirmación de los obispos, ¿verdad? O sea que siempre estuve involucrado en la iglesia a través de nuestros abuelos o nuestros padres, ¿verdad? Exactamente. En fin, continuando la historia de la criolla, inicié en Asunción, barrio Tacumbú, en 1990, como dije, y fuimos creciendo. Y con el tiempo tenía que hacerme de casa. Cuando el negocio ya creció, me compré una casa en Lambaré, ¿verdad? Entonces, mi familia vive en Lambaré, todos vivimos en Lambaré. Nunca abandoné la política. Mis ideales siempre fueron
estaba siempre presente sí, en la lucha sí. Por mis ideales. Claro. Y ahí, pero en Casa Pa, vos siempre estuviste, o sea, como profesor ya fuiste entrando, Claro, política. sí. A menos que hubiéramos hoy ahí la usted yo Claro, porque en esa época los jóvenes que pensaban diferente, que tenían ideales propias, ya eran vistos mal. Ágina comunista, ágina. Esa era la terminología. Esa es la terminología en esa época, ¿verdad? Por supuesto, tengo que agradecer al finado Monseñor Benítez, Monseñor Peralta, cuando ocurrieron esa persecución, ellos estuvo siempre presente a mi lado, porque la escuela donde enseñaba, que era la escuela parroquial San José, dependía del arzobispado de Villarrica. Y ello era un poco el que un poco intermediaba esa persecución del momento, ¿verdad? Y ellos siempre se plantaron a mi lado, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera frenaba, pero después se iban agravando las cosas. Sí. Bueno, cuando inicié mi negocio en Asunción, Tacumbú, ¿verdad? Donde seguimos con la planta principal ahí. Hoy estamos prácticamente en 3 terrenos. Creció mucho la empresa, adquirimos tecnología, maquinaria, vehículos. Crecimos a la medida también del mercado. El mercado te exigía cosas, y hay cosas siempre que yo digo, ¿por qué no hacemos tal cosa? Claro. Y así fue surgiendo incluso todos los productos que hoy estamos ofreciendo. Antes teníamos solamente fábrica, y se nos ocurre porque los clientes se iban a comprar que guía el producto y no podíamos vender nosotros porque no teníamos habilitado como tal. Entonces, vamos a abrir acá un punto de venta, una despensita. Entiendo. Sí. Una despensita. Al rato la gente, no pasó un año, porque teníamos que sistematizar y poner ya como un autoservice, y en menos de 2 años la concurrencia era tan grande de los clientes y no entrábamos más. Entonces pensamos, viejo, vamos a hacer un mini mercado mucho más grande, y vamos a ofrecer nuestro producto, y a la vez vamos a ofrecer producto para la canasta familiar. Entiendo. Todo fue un éxito. Fue pensado y creado por este hombre presente acá contigo, país. y otra cosa que nunca abandoné también, el estudio. En ese trajín de cosas, dije, me daba cuenta que faltaba algo para completar mi carrera. Me voy a la facultad. Entiendo. Entonces, seguí administración, terminé. Tanto me sirvió esa carrera para administrar mi negocio. Claro. Por eso yo también digo a nuestros jóvenes que no decaigan nunca. Y para aprender nunca hay edad. En cualquier momento uno puede estudiar. Yo terminé a los 45 años mi carrera. Entiendo. Sí, y me sirvió tanto para el ejercicio de la profesión de comerciante, ¿verdad? Claro. Industriante, comerciante e industria, ¿verdad? Entonces, y como dije también, nunca abandoné la carrera hacia la política, siendo de origen liberal, de cuna liberal. Entiendo. Entonces, cuando me mudé en Lambaré, en el 2000, fue mi primera experiencia en la política. Me candidaté para concejal. En el 2000 para 2001 fue la primera elección, hace exactamente 25 años, bueno, haciendo la cuenta. Entonces, con bastante éxito, de entrada entré, y desde la Junta serví por 3 periodos, pues otras candidaturas también, 3 concejalías tengo en Lambaré sirviendo a mi comunidad. Esa es la otra faceta de mi vida, ¿verdad? Claro. Porque creo la política en su esencia principal, el servicio a la gente, a la comunidad, es uno de los valores que tenemos que internalizar y entender, que la política es un acto de servicio. Y entendí que de la política podía ayudar a más gente. Entonces eso fue mi sueño siempre, y tengo bien presente, pero la política sana, la política honesta, no la politiquería mentirosa, país. O sea que esa siempre fue mi delicadeza.
Sí, 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 sí. Qué bien, che. Che, esto del estudio, sobre todo me dijiste que entraste un poco en la parte administrativa, ¿verdad? Sí. Eso es lo que te gustó. Sí. Y eso te surgió luego porque vos ya estabas en la cuestión del negocio, de calcular, ¿eh? Necesito Formarme. formarme. Sí, porque yo me formé para docente. Claro. Encima, también ejerciendo la profesión para profesionalizar. Y el negocio no es enseñar, el negocio es administración pura, ¿verdad? Entonces me faltaba algo para que yo pueda ejercer mejor mi negocio. Entonces surge esa necesidad y fue una decisión tan importante estudiar y formarme, ¿verdad?, en la carrera de administración. Ya. Era por necesidad, por decir, Sí. y por ende me formé. No hay mejor cosa formarse, educarse y recibir un título. Un título que no es un cartón que pones ahí arriba y es para la exhibición. En mi caso es para aprender. Exactamente. Bueno, así entonces nosotros estamos aquí conversando con el señor Nelson Medina y actualmente vos estás como concejal todavía, ¿verdad? Sí. El tercer año estoy dejando en noviembre Ah, de este año. este año. Ya. Quiero dar un paso más para ahí. Ya, van de pasos. Pero paso seguro y firme. Así. Y oñe muñeca, la pueblo oyeruremice para ser su candidato. Así. Eso es verdad y yo no tengo por qué mentir. Ya. Nelson, tirate, te necesitamos. Tirate significa, ella puede cansa, Ella puede cansa. ella puede cansa, aceptar desafío. Ya. Al principio dije, hay que ver, tengo que hablar con mis hijos, con mi familia y mi entorno político, pero no es así, no me ha tomado una decisión a la ligera. Me importa que los cosas se pegan ni en viejo, no botáis. Claro, claro. O persona que tuve teíta, entonces todos me dijeron sí, aprovechar quizá el momento, me encomendé a Dios por supuesto para que me guíe, me encamine, me ilumine y tomé esa decisión. Claro, claro. Y hoy me doy cuenta que verdaderamente la decisión que tomé es la correcta. Tengo muchísima gente que me apoya, me anima y sobre todo como en la política también hay muchas frustraciones, mucha decepción para ahí. Sí. Y como en mi figura encuentra la gente una suerte de esperanza. Claro, Eso claro, me doy claro. cuenta y esa esperanza nunca voy a defraudar para ahí. Claro. La ciudadanía de... Porque la política muchas veces está mal vista. Sí, sí, y yo sí, le sí. entiendo, mucha frustración, mucha decepción muchas veces para ahí en el cargo, en el ejercicio del poder de algunos. No todos, porque Claro, hay políticos claro. muy decentes, Claro. muy sanos, hay que rescatar, no todo es. Claro, claro. No todo está perdido, ni todo. Dentro, claro, dentro también de esa política que está ejerciendo. Bueno, Sí. nosotros, querido amigo, vamos a volver enseguida y vamos a seguir hablando. Si te parece, el próximo vamos a hablar un poco sobre todo del aspecto político también, porque es esencial, sobre todo cómo la iglesia también afronta y pide, ¿verdad?, que la gente asuma y conozca, sobre todo, porque polis, Ica, entonces polis es ciudad, Pueblo. Ica quiere decir referente a, entonces cada año importante. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañ entrevistas. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandi Yarañ Entrevistas y estamos aquí conversando con Nelson Medina. Su empresa es una de las que patrocinan también nuestra evangelización. Yo así le llamo, ¿verdad? Sí. Yo de la publicidad, tema de esas cosas, sobre todo el deseo de evangelizar y hacer llegar los valores, la buena noticia de Jesús. Mira, la importante es, ¿no? Totalmente país. Y bueno, ¿y cómo andamos con la criolla? Van a seguir apoyándonos y sobre todo, mola verecola de sucursal. Importante país. Sí. Hay que ser también sincero. Si yo apoyo, recibo beneficio, Claro. porque Así nuestra mismo. empresa no solamente se conoce acá en Lambaré, Claro. se conoce a través del programa, en muchos lugares se ve y ustedes también retransmiten por internet. Así mismo. Así que, aparte de invertir en publicidad, que tampoco objeto es mi compromiso con la iglesia Claro, país, claro. nosotros recibimos el beneficio de la publicidad, ¿verdad? Así mismo. Que llega a muchos hogares. Sobre todo, voy a decir, tú has sido oyente o que ven son las personas que son mayores. De 35 Mayores. años. Mira, po, Está la hora de mira, fristing. de consumidores y nada. Y justamente son los consumidores. Me acuerdo. Claro. Decidían, vamos a cocinar. Y hoy hablando de cocina país, Eh, está fuerte las comidas típicas con este fresco. sí. Hay que hablar un poco de esto porque Claro, claro, claro. la criolla ofrece vellú, empanada de mandioca, No me digas. payaguá para las Eso famosas fue ya actividades festivas de San Juan. Y usted Esa es una de las actividades hoy muy fuerte. Nos contratan los colegios no me diga. que organizan su San Juan. O sea, y vengan somos y preparen, ¿no? O preparaban su y ellos vienen ya, y tiran. esa es una modalidad. La segunda modalidad nos contrata y nos vamos con todo nuestro equipo y le cocinamos en su evento. No me digas. Cerramos un precio y esto es ellos venden espectacular. al precio que ellos creen conveniente. ¿En serio? Este es un servicio maravilloso, brillante. Ahora tenemos contratado gente que trabaja en el campo, Sí. que produce mandioca. Le compramos mandioca pelada. Sí. Imagínate la cadena de negocio que ofrece el comercio, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros contratamos gente, necesitamos insumos, almidón, maíz, mandioca, y eso hoy la criolla está contratando gente que tiene mandioca y le compramos su Directamente mandioca. hacen en el campo, tienen su Su Ya. cultivo y vienen, traen su mandioca pelada, ya compramos, ¿verdad? Ya. Limpia, Sí. Por supuesto, controlado, mandioca después ustedes fresca. tienen todo Nosotros para procesamos, hacer eso. cocinamos, procesamos, porque el payaguá, la empanada de mandioca, obviamente, de mandioca lleva mandioca, gran cantidad, harina de maíz. Claro. Eso es lo bueno del comercio y de la producción. Claro. Genera una cadena de negocio detrás de eso. Lo que tanta falta hace en nuestro país, Claro. el empleo, la actividad económica. Generamos dinero país. Claro. Claro. Y me preguntaba fuera de cámara, ¿dónde estamos? Sí. Dije al exactamente. principio la criolla Tacumbú, originalmente 23 Chile. Luego Lambaré, barrio Cañada, San Miguel. Es conocido el barrio, Isla Pucú y Defensa Nacional. La gente puede visitarnos también por nuestra página. Y el último, acá cerquita, vecino de ustedes, la Sí. criolla carretera. A carretera. En todos los locales tenemos hoy comida típica. Ya. Sí, y por supuesto los panificados, las empanadas tradicionales, los productos dulces, y nuestro supermercado ofrece los mejores precios, ofertas de Sí, fruta sí. y verdura, carne, embutidos y un punto no olvidar, San Lorenzo, en el corazón del mercado. ¿En Tenemos serio? un punto de venta también para los que quieran comprar nuestro producto, para no venir tan lejos. Claro, por eso. Entonces, nosotros nos visitan mucho los restaurantes, copetines, bares, que lleva su tapa de empanada. Por ejemplo, hicimos una empanada, tapas de empanada a granel, 60 unidades. Eso, por ejemplo, llevan la gente que produce empanada en su casa. Claro. Entonces, claro.
en un paquete de 60 unidades lleva 60 para 60 empanadas, no 12 nomás, ¿verdad? Claro. Y es más económico. Claro. Entonces, yo muy agradecido y por la respuesta de nuestro cliente, que es un poco el sustento, ¿verdad? Claro. De mucha familia, el negocio, ¿verdad? Y gracias al negocio también ayudamos a tanta gente. Y los que trabajan contigo, son empleados. ¿Cuántos empleados ahora están? Entre 200 a 250. Solemos contratar en periodos así de mucha demanda de productos, como acaba de decir, las comidas típicas. Claro. Ahí sube muchas veces hasta 300. Y hoy probablemente vamos. Y cuando envían, me dijiste que envían también los colegios que les piden. Eso es el servicio de comida. Bueno, ¿y eso típica. cómo hacen? ¿Tienen que llamarle a ustedes? Claro, están toda la página, los números donde se contrata. Tenemos una señora que recibe los pedidos y le ofrecemos, y ya sabe nuestro cliente que vamos a ofrecerle servicio de calidad, productos frescos. Va a la perajada. Porque llevar como 5 o 6 fritadoras, por ejemplo. Sí. Tenemos un camión refrigerado. El producto, empanada de mandioca, payaguá, meyú, masa de meyú, cocinada y el meyú a la vista de la gente. Sí. Y si quieren asadito, la gente también lleva la parrillita para hacer asadito, que muchas veces el meyú y el asadito son complementos muy llevan juntos, ¿verdad? Sí, señor Trenzado. Se lleva también toda esa comida, sí. O sea, mejores palos para ir. ¿En serio? ¿En serio? Acá es capaz de ya organiza y mía y entonces un evento donde nosotros somos los que organizamos con ustedes. Por eso. Se puede recaudar también. Y por eso va a pensar más de igual negociante más hace podemos hacer para ir. Canal, sí, me interesó. No podía yo ese espacio nomás tener que buscarnos y nosotros venimos a cocinar. Muchísimo. Tallereco, parroquia, Yareco, capilla. Claro. Aparte tenemos. La gente y muchas iglesias. El año pasado hicimos en San Vicente. Ya todos los años nos conocen. La iglesia donde está este país árabe y tal. África. Él es de Sri Lanka. Algo así. Un simpático país. Y también es nuestro amigo también, Sí, en serio. Sí, el país que está ahí así mismo, así anda el país, Sí. Me encantan los países que se mueve en torno a su iglesia, a su parroquia, y no solamente está en el altar, sino comparte con su gente en las actividades. Recuerdo en uno de los San Juan, empezó a bailar, no sé, un tipo de música ahí en el escenario. Y claro, yo voy de Sri Lanka, ahora la cultura, ¿verdad? Así es. Pero es el párroco principal de la iglesia de San Vicente, parece. Ahora actualmente sí. Tengo muchos amigos ahí, y Gregorio, el español, que está acá en la iglesia de San Juan Bautista. Es mayor, ya está el país, pero otro país que se mueve así, organizando eventos para hacer tinglado, para hacer su fondo para ayudar a la iglesia. A propósito, este domingo parece que tiene un evento. Voy a aprovechar tu espacio y hacer una invitación. El país Gregorio está haciendo su tallarinada en la iglesia San Isidro. 1000 adhesión colocado. Se ha colaborado en 10 páginas para su evento. La iglesia San Isidro, que queda acá cerca, él está encabezando para terminar su tinglado dentro de la parroquia San Isidro, en el barrio San Isidro. O sea que va la invitación para los que... para este domingo, entonces, toda la gente... En San Isidro, con el país Gregorio. Así mismo, qué espectacular. Bueno, así entonces... y lo de la política, eso lo que yo quería ver un poquitito, lo que dice la iglesia con respecto. Dice, ha reflexionado profundamente sobre la política, la iglesia. Siempre tenemos muchísimos documentos y los papas también. Vos ya hablaste algo del bien común, ¿verdad? Sí. Justamente nuestros obispos del KQP lanzaron. Y ahí entran toditos 7 puntos en esta ocasión. Los obispos hablaban de la educación, la salud, ¿verdad? Y todo lo que significa el meterse y buscar la defensa de la dignidad humana para la construcción de una sociedad justa. Pero eso no es de ayer. La iglesia siempre habló, porque esta pues, es la dignidad del hombre, ¿verdad? Y con respecto a eso, ya que vos me dijiste que mucho tiempo que ya estás también militando en el aspecto de la política. ¿Cómo vos presentarías o presentáis qué es lo que ves que hace falta verdaderamente para un cristiano
ñandé, cristiano fuera, católico, lo que sea dentro de la iglesia, parece que a veces tenemos miedo de la política. Hoy algo parece que a veces hay medio una desconfianza del aspecto político. Totalmente, y esa es la preocupación más grande que tengo, donde muchas veces pareciera el pueblo o los líderes de barrio o los famosos dirigentes subestima un poco a sus líderes. Entiendo causada un poco por la desconfianza y la decepción que han sufrido en sus líderes. Esa es la gran preocupación que tengo de repente, ¿verdad? Porque claro, yo no soy de esa línea, no quiero que me catalogue que todos somos iguales. Claro, no, yo soy diferente, país. Yo soy hombre de iglesia. A propósito, quiero saludar también a mi país, Alfredo, de la Iglesia Virgen del Rosario. El párroco el párroco ahí, activo también en nuestro país. Me visitó en estos días en casa, estuvimos conversando. Un país también que está generando mucha expectativa en el barrio, trabajando, colaborando. Y yo soy de lo que comparto mis ideas, mis sueños. A él también le dije, país, mira, estoy en este compromiso, en esta responsabilidad, estoy con este propósito, ¿verdad? Un propósito noble, un propósito que no tiene nada oscuro, fuera del lugar, porque siempre dije la política tiene que buscar el bien común, el desarrollo, el bienestar, el progreso de las comunidades, ¿verdad? Y administrar fondos públicos representa una gran responsabilidad, porque es tu dinero, puedes administrar como vos te guste. El dinero del pueblo tiene que estar sujeto a normas legales, a normas financieras y por supuesto la transparencia, la honestidad. Para mí eso es transversal. Esa es la gran duda que tiene el pueblo hoy en día en materia de administrar los recursos públicos. No hay necesidad ni siquiera pensar tocar fondos que no te corresponde. Y eso es mi gran compromiso. No va a ser mi plata lo que yo voy a administrar para ahí. La plata de los contribuyentes. Cómo hay que cuidar ese uso de ese dinero es fundamental para ahí. Por ahí yo veo que la gente, no todos son iguales, así semejantes cosas, y muchas veces la gente se fanatiza un poco. Yo ese fanatismo ciego quiero descartar a la gente, y siempre digo, mi proyecto político va por encima de los partidos políticos, trasciende más allá de los colores y de los movimientos. Ante todo, yo creo que nosotros los lambareños tenemos que abrazarnos como lambareños y no fanatizarnos por uno u otro color. Yo quiero un gobierno patriótico, un gobierno que comparte el poder, todos los sectores, ¿verdad? Ese es un poco mi deseo, ¿verdad? Como gobernante. Yo creo, tengo mucha fe que mi propósito va a ir avanzando, va a ir concretándose. Pongo mi testimonio de vida al servicio de este proyecto político y creo la gente interpreta eso para ahí. Ahora, con respecto a lo que vos estás diciendo del manejar un poco los bienes públicos, ciertamente, que pertenece a todos. Y cuando ustedes se encuentran, porque siempre hay muchos representantes, ¿verdad? Uno no tiene un poco la mano también atada para ciertas decisiones que tiene que tomar. Vos, por ejemplo, podés decir, yo soy honesto, yo busco, si hay potasia, ya por sepea, se la soñar, se la prometer, la se pueblo. Pero después algunas veces en ciertas decisiones que vos tenés que tomar por tu cuenta, sí. Pero algunas veces que los otros te atan. La municipalidad tiene dos patas. Siempre dije eso. El ejecutivo ejercido por el intendente y la junta municipal, que es un órgano deliberante, el órgano legislativo, ¿verdad? Y de control de la ley. Entonces, hay cosas que debe aprobar la junta. Pero para eso yo no creo que tenga que haber disputas o rechazo cuando el ejecutivo está mandando a la junta un proyecto que va a beneficiar a la gente. Hay de repente por ahí algún capricho, no sé.
tengo mi duda de que ocurra eso. Bueno, ahora, si tu propósito es medio torcido, tu propósito, tu propuesta está fuera del lugar, obvio que la Junta tiene la facultad de rechazarte. Claro. Pero si vos estás llevando algo sano, algo saludable, no puedes rechazarte. Vamos a mejorar la calle tal, vamos a licitar para construir escuelas, vamos a licitar. Ahora cuando es lo contrario. O sea, medio y oscuro, lento la hora jaina, pero somos nosotros mayoría. ¿Entendiste? Sí. Las concejales es mayoría. A medio y oscuro hacer la intendente y yo propongo. Yo eso sobre todo también. Sí, existe y por ejemplo, suele ocurrir hay algunos que dicen que no, porque eso es muy oscuro. Pero como es minoría, 2 o 3 nomás, entonces no tiene peso. Eso ocurre, porque ahí se resuelve en la Junta por mayoría. 7 votos vos necesitas para que lo que propone el Ejecutivo pueda aprobarse. Ya. Es un poco pero yo creo que en un gobierno donde yo voy a intentar participativo, debe primar el bien común, primar el bien general por encima de lo particular. Claro. Ahí creo que el intendente debe tener una buena muñeca. Sí. Muñeca en términos de compartir el poder con su junta. Claro. No es que yo soy el gobernante y yo hago acá lo que quiero, yo no quiero escucharle a nadie. No. Yo creo que hay que hacer que los concejales sean parte de tu gobierno, que participe de las decisiones, de las reuniones también, por supuesto, y el intendente también tiene que ir a escucharle a su junta. Sí. Yo soy de ese criterio de saber compartir el poder. Eso ni convertirte en dictador y vecina. Bueno, ese dentro del poder, cuando uno ya está ahí. Sí. Y ahora con respecto a la gente y al pueblo, bate con la concejal cuera, realmente oye, a la pueblo hindú, al pueblo, y eso es lo que lleva verdaderamente ahí a la Junta. Hoy podemos decir que hay varias propuestas de concejales de todos los partidos. Sí. La ley nos obliga, todos los partidos y movimientos tienen que hacer su interna electoral, su elección partidaria el 7 de junio. Claro. La primera prueba, el primer examen, claro, como así también para candidato a intendente. Sí. Sabemos que la Junta tiene 12 espacios para la Junta Municipal, pero hoy estará como 50, 60 candidatos entre todos los partidos. Ya. Si no es más. Ya. Y el pueblo tiene la facultad hoy, el poder de elegir para su representante en esta interna, para luego competir en las generales de octubre, tanto para intendente y para concejales. Ya. El 7 va a ser el primer colador. Ahí alguno va a filtrar, va a pasar y otro va a quedar. Claro. En cada fórmula, detrás de cada fórmula hay un grupo de concejales que está compitiendo. Entiendo. Ya. Y eso normalmente compiten también con, por ejemplo, con el Ejecutivo, o uno puede ser totalmente independiente. Hay fórmula totalmente independiente. Ya. Es más, ahora la ley con la cuestión del voto preferencial, en mi caso, yo soy candidato a intendente y a mí me apoya 4 candidatos a concejales. Ya. Ellos entre sí compiten de vuelta por una opción, porque las opciones son voto preferencial. Aparte de elegir la lista, tiene que elegir a las personas. Entiendo. Por eso, esta ley es muy favorable en términos de que antes puede dar la lista bloqueada, cerrada. Sí, nadie debe votar, en lista, a Pepe debe votar por el que va, sí. En lo que está ahí. Y generalmente clasifican los primeros lugares. Hoy puede estar en el 12 y la gente le gusta el que está en el 12. Y puede salir sorteado y clasificar eso. Claro. Lo mismo en las generales. Claro. Es el sistema electoral. Apasionante. Sí. Yo le animo al pueblo a no quedarse ese día en su casa. Claro. Que participen, que vayan a votar, que elijan a sus representantes. No, si se queda en su casa, probablemente después no puede exigir, no puede reclamar, claro. Porque no fue a votar. Sí. Y normalmente, ¿cómo estás viendo esa participación de nuestra gente, de nuestro pueblo, en el campo? Yo estoy en el campo. ¿Y qué tal? Yo estoy en el campo de batalla hoy. Por eso. Y en la fila nuestra,
sobre todo en la interna. Se habla mucho que los votos son más estructurales, tener que ir a invitarle a la gente, a llevarle, que muchas veces yo un poco cuestiono. La gente tiene que ir voluntariamente a votar, no dejar que alguien le lleve a buscarle. ¿Verdad? Se entiende muchas veces que la gente está lejos, no quiere pagar su pasaje, su vol y su taxi. Entonces, busca que se le lleve, se le busca, ¿verdad? Pero no, hay estructura que aguante para llevarle a todos. Sí, claro. Por eso la participación muchas veces no es tan alta. Nosotros estimamos que entre 20 a 25% de nuestro padrón va a votar los liberales. Y los colorados quizás llegue a 30, digo, quizás más también. Ellos también compiten su carpa. Claro. Y los otros partidos, ¿verdad? Que también tienen que formalizar su interna. Pero en la general suele ser un poco más, ¿verdad? Sí, ahí ya llegamos a los 60, 70 incluso, ¿verdad? De participación. Tuve la participación porque ellas muchas veces se polariza la campaña. Claro. Y ahí pues ya se sabe ya directamente, ¿verdad? Este o este. Sí, ¿verdad? Lo que le iba a preguntar, yo le voy a hacer entrevista. Los representantes de la iglesia, ustedes están obligados, participan también, sí. Van a votar también. Pero en la general nomás, ¿verdad? En la general. Ustedes no adoptan un partido político. Porque esto es partidario. Nosotros o sea que no podemos tener partido político. Eso quería saber. Así como los militares, policías. Exactamente. Perfecto. Estoy aprendiendo. Sí. Nosotros no tenemos eso. O sea, todo lo que es. No están, o sea que están. No le están permitido eso. No, porque uno pues tiene que estar abierto a todos, ¿verdad? Entonces, yo justamente para las generales suelo hacerlo un programa que se llama Tendotana. O sea que me gusta ese término. No, y claro, aunque es un poco pesado. El término tendotá, pues el cacique más o menos. Sí, claro, pero tendotá pues es el que está al frente, tenondeguá, ¿verdad? Y de ahí pues viene la ascendencia de esa palabra. Claro, exactamente. Ahí está la raíz. O sea que el tendotá no está entonces mal visto. No. Yo pensé que el tendotá es el caraiguá. Nosotros le dimos el sentido peyorativo. Porque negativo. Peyorativo se dice, no, espérate, tendotá, espérate, dictador lento, yo lo que entendía. Claro, pero el tendotá viene del tendondebejoa, vea la señuelojina, el animal que se va por delante y detrás van todos los demás. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejemplo. Se la lleva preocupar a esa ciudad, se la lleva preocupar a ese país. Y por eso que alguna vez ya después ya cambia. A ver, en Yupío, lo que sea, Rey Purujangualan de pueblo, yo puedo imaginar el poder. Y por eso, pues, se hizo muy peyorativo. Peyorativo el término cuando hablamos de tendotá. Yo uso mucho el cacique porque estamos nosotros en nuestra ciudad donde tenemos patrimonio histórico cultural como el cacique Lambaré, la burrerita, también el cerro, si no es nuestro, ¿verdad? Pero en la campaña se usan mucho los símbolos lambareños, ¿verdad? Mismo, Entonces yo hablo mucho del cacique, depende del cacique, digo. Porque eso sí también es muy arraigado en nuestra cultura original. El cacique es el tendotá. Sí, así es. Sí. No, y el que tiene que estar al frente, ¿verdad? Sí. El que tiene que estar al frente. Y la burrerita. Y el cerro Lambaré. Entonces, ese cerro pertenece a Lambaré. Sí, debería. Dentro del arroyo. Debería. Sí, pero por eso. Actualmente era Lambaré. No, y es luego. Algún día. Ahora la burrerita hoy en día. Algún día se tiene que recuperar. Su urujaca está vacía, no tiene fruta, no tiene chipa, no tiene sandía, no tiene mandioca, maíz. Tenemos que conocer la que es urujaca. La bolsa Yobay que tiene sobre la burrerita, sobre el burro. Sí. Sobre el burro, no es la burrerita es la que monta. Yo tuve la posibilidad, pero ese otro programa que tenemos que se llama Cuerpo y Pobre. Era otro programa. Y ahí justamente visité bastante a las burreritas también. Aquí en la Maremi. Si ya no hay. Humano más lento, más. Pues sí, por eso. Pero se ayudó. Algunos ya tienen 80, 90 años, mía, que hacían eso. Y me contaban, ¿verdad? Cómo hacían. Se iban hasta Asunción. Se iban a hacer Petirosi. Sí. Uno de Mercado Basú.
Era. ¿Verdad? Vos sabés que ¿cuánto ellos, había sido después ya, ellos cruzaban el arroyo Lambaré a pata de caballo. No había puente. Así es. Cruzaba el famoso paso, llevó y Así la mismo. paso donde pasaban los carreteros y el caballo. Sí. Imagínate, yo digo, valoro tanto esa cultura. Así mismo. Ellos servían para el sustento de la familia. Así es. Llevaban su erepú al es. mercado Guazú Así para hacerle estudiar, educar a sus hijos. Te voy a Vendían. enviar después alguno de esas entrevistas maravillosas que tenemos. ¿Upure? Se llama Upue, Upore, Upue, Upue, Ñande Upue. Upue. Sí, ya de Donde, cueños nuestro ante Upue, las huellas. las huellas donde pisaban Claro. y cruzaban para ir a llevar. Así Y me encanta. Upue, Una de las cosas que se me ocurre a mí, de las cosas que nos dejaron, ¿verdad? Como herencia. como gobierno municipal, tenemos que apostar mucho a nuestra cultura, a nuestra tradición, al arte, al deporte, como fórmula de darle espacio, no solamente a los jóvenes. Cuando Claro, hablamos de a deporte todos. parece que es para jóvenes nomás. No. Nosotros los mayores también tenemos que hacer deporte. Sí. Sí, porque este cuerpo necesita actividad física. Sí. Entonces, el deporte cuando hablo yo no solamente para jóvenes. Claro. Bueno, los jóvenes necesitan más yo más que... o menos medio hijo por adopción, lento mal con Lambaré, ve. Ahora viejo ese. Primero cuando me enviaron como párroco aquí a Lambaré. Sí. Y desde ahí, ¿verdad? Todo el recorrido, todo Lambaré, ese poco y se igual. Conocer. Ya sé igual, depende de Muy probablemente, muy probablemente. que entro en la casa de los enfermos, de los ancianos, comunión. Me consta para ir. ¿verdad? Más de una vez nos Entonces- fuimos a visitar. entonces, pero es espectacular. Sí, Por eso es que y eso un poco, yo va lo que siempre conociendo. espero también en la iglesia, de no encerrarse en Claro. su púlpito y en su altar Así nomás. mismo. Yo veo, hay muchos párrocos a quien le mencioné, por ejemplo, hoy, Claro. en tu caso también me consta, Sí, se sí, van a llevar la hostia, Sí. se van en los hospitales, se van junto a los enfermos, Así asistiendo mucho en su última etapa. Claro. Y es doloroso, pero nosotros los creyentes sabemos y creemos que más allá de nuestra muerte terrenal, Claro. nuestro cuerpo tiene que ir a descansar en el más allá, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, y lo último, simplemente así mirando un poco la cámara, de Yañandé como último mensaje así en este programa de nuestra entrevista, ¿verdad? Al mismo tiempo te agradezco ya por varias cosas, ¿verdad? Primero luego porque era por Yañandé es para que siga adelante Sí. con tu empresa, que eso es lo importante para nosotros, la criolla. Y después también tu servicio, ¿verdad? Porque el servicio político es necesario y yo también eso agradezco porque los cristianos tienen que meterse y tenemos que ser más asiduos en ese sentido, ¿verdad? Totalmente, O sea, de Pai. apoyar para que nuestra nación también pueda crecer. Así que El agradecido soy yo por este espacio, si bien hay un aporte para la promoción, la publicidad, como dije, yo recibo también beneficios, mi empresa recibe beneficios de eso porque estamos publicitando una industria nacional, un comercio nacional país. Y yo creo, y si me preguntaba por el lado político, la fe, la confianza, que pasa un poco, ¿verdad? Por la convicción. Y tenemos que mirarle a las personas. Ya yo cuapango a ver país. Claro. Eso es lo que siempre yo digo. Nos conocemos todos. Y hoy apretás un clic y vas a conocer quién es Nelson Medina, de dónde viene. Yo puedo venir a mentirte también. Claro. No es mi delicadeza. Claro. Una de las cosas que siempre propicio que seamos sinceros, país. Porque la mentira, la falsedad y sobre todo en la política es demasiado mal visto. Claro. Así que como mensaje yo digo ahí que tenemos que ser sinceros, francos, directos y no perder la esperanza, tener fe, Claro. confianza. Y aquellos que quieran emprender, sea en la política, en lo social, en lo económico, en el cultural, se tiene que grabar en la mente y luchar por eso. Luchar por eso. Van a conseguir, van a conquistar siempre con la bendición de Dios. Tenga presente siempre a Dios
a nuestra María Santísima, a su Hijo amado Jesús. Y bueno, hay gente que cree en San Miguel. Yo tengo muy devoto, especial a la Virgen y a San Miguel Arcángel. Y algunos le tiene a San Cayetano, otros a San Expedito y así, que son creencias, ¿verdad?, que se respeta y es admirable, ¿verdad? Claro. Entonces, esos son mis deseos, país, ¿verdad?, de que tengamos confianza a nuestros líderes y, bueno, no defraudar más. Claro. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo nuestro programa que estamos con el señor Nelson Medina. Y pon a peñas en Duimí, ¿verdad? O sea, todas las campanas también, lindo, y sobre todo entusiasmarnos, porque todos tenemos que asumir responsabilidad. Y como decíamos, desde la iglesia hay muchos documentos que nos invitan, y los papas también casi siempre nos invitan a todos los laicos y a toda la iglesia a hacer esa verdadera política por la construcción del reino de Dios. Amén. Somos entonces ciudadanos del cielo, dice, pero mientras estamos aquí siendo ciudadanos de la tierra. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y que así podamos continuar siempre con más Ñandi Yarañe entrevistas del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe entrevistas. Hasta pronto. Adiós. Así es.